El siguiente ecosistema del cual vamos a hablar es las playas de arena que tenemos alrededor del mundo. Si ustedes se meten, por ejemplo, en Google Earth, métanse a cualquier país y sigan la costa, se van a dar cuenta que la mayoría de la costa suele ser playas de arena. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, todo el Caribe Norte, desde la frontera con Nicaragua hasta más o menos la zona de Moín, podríamos considerar que eso es casi que una sola playa de arena dividida solo por la salida de estuarios, o esteros, perdón, salidas de ríos que hay ahí, porque en el Caribe no se manejan tanto como por la poca marea que hay como estuarios como tal. En el Pacífico también vamos a tener más presencia de zona rocosa, pero ustedes van a ver que entre esas zonas rocosas lo que abunda es playas de arena, y el Pacífico Central se caracteriza también por tener una zona muy prolongada de sedimento marino en la costa como arena que está ahí separada por estuarios. Y en Europa, al norte de Europa, pues suele haber más zonas rocosas, más acantilados, pero también pues tiene la presencia de zonas arenosas, y hay ejemplos más extremos de costas sumamente arenosas como las de África por el Sahara, que, que eso prácticamente es como si fuera una playa de arena gigante. Entonces es un ambiente muy común en el planeta, donde tenemos este contacto de la parte marina con la parte terrestre. Es una franja de cambio. Y aquí vamos a ver, como les mencionaba en otra clase, que hay ciertas zonas. Vamos a tener zonas de división, generalmente donde las personas suelen estar asoleándose o hacer sus actividades recreativas. Es en la parte de la berma, que es una plataforma arenosa seca que está sobre las líneas de marea. Entonces las playas que tienen berma suelen ser playas donde se realiza mucho turismo. Y atrás podemos tener pues una duna que hablo más adelante, o ya la vegetación costera terrestre. Y después tenemos la parte de el intermareal. Bajando por ahí vamos a tener el frente de playa o perfil de playa, que es básicamente la pendiente del intermareal, donde está subiendo y bajando la marea. Y posteriormente, bueno, toda esta parte del frente del intermareal es esa zona intermareal. Y lo que les mencionaba de la berma y la parte de vegetación costera, pues le llamamos playa trasera. Sería la playa trasera. Es la zona que siempre está seca. Después de la zona intermareal, límite de marea baja, pues ya tenemos esta zona donde las olas empiezan a romper, empiezan a disiparse, a crear corrientes y a crear espuma, donde van perdiendo energía, que se llama la zona de surfeo. Entonces esto inicia desde la parte donde las olas empiezan ya a romper, que obviamente es donde la zona donde las personas practican también el surfing. Y tenemos después de eso la zona de rompiente, que es donde la ola creció y empieza a ganar tamaño para después colapsar. Es como el inicio, la zona de rompiente. Aquí todavía son ondas, empiezan a subir y ahí es donde colapsan. Y ya después, más atrás, vamos a tener el mar adentro. Ya aquí en el mar adentro las olas no están rompiendo, no están ganando altura, son como ondas prolongadas. Entonces, y eso se va a extender, mar adentro se va a extender hasta la parte de la plataforma continental, que hablábamos de 200 metros de profundidad. Entonces, siempre que vayamos a una playa, no vamos a pensar solo la playa como la parte donde está subiendo y bajando la marea. Es un ambiente más amplio que incluye toda esta interacción que tiene el oleaje con la parte del sedimento, y la columna de agua, que es más somera. Ahí tiene ciertas características que la hacen diferente a la de mar adentro. Y lo otro importante es la parte trasera de la playa trasera, donde ya mencioné, vamos a tener un cambio hacia el ambiente terrestre, y hay un flujo que vamos a ver más adelante entre esas zonas. Entonces la playa, hay un concepto que se llama la zona litoral activa,
que se refiere a toda esta dinámica que ocurre en la parte física y la parte biológica en este ambiente. Cuando les pregunten hasta dónde termina la playa, bueno, la playa termina mar adentro, donde la ola ya empieza a ser solo una onda. Apenas la ola empieza a querer romper, ya lo vamos a tomar como el inicio de la playa. Y hacia la parte terrestre va a terminar más o menos en la zona de vegetación costera, zona de vegetación terrestre, donde hay una duna. Esta es otra forma de ver la división de las playas con más detalle. Y aquí vamos a tener pues la berma, etcétera. Pero vamos a tener lo que sería cómo se ve el sedimento en la parte de abajo, en cada una de estas partes. Por ejemplo, después de la zona del perfil de playa, que es la zona intermareal, vamos a hablar de una terraza. Suele ser una zona aplanada. Aquí es donde se hace el barrido de las olas. Por ejemplo, en playas muy largas como lo que sería Marino Ballena, o esta playa que vamos a visitar, Espadilla Norte, si pasamos por ahí la vemos, es una zona muy plana, muy alargada, donde la ola se está arrastrando y disipando. Entonces hablamos de una terraza. En algunas playas puede ser que exista o que no exista esta terraza. Y ya después vamos a tener barras, ondas, como partes valles que se hunden y vuelven a crecer, que son producto de la interacción del oleaje con el sedimento. Y puede ser que en tormentas se formen unas barras ondas en el fondo. Entonces la gente cuando suele ir a pasear a la playa, va caminando por aquí, esta parte está planita, y de pronto sienten unos bajonazos y vuelven a subir. Son estas barras que se producen en el fondo. Aquí en la parte más oceánica, por así decirlo, alejándonos de la playa, vamos a tener donde se forman estas ondas y van empezando a ganar altura, que eso se le llama asomeramiento del oleaje. La onda va a empezar a cortarse en distancia y a ganar altura hasta que llega a la zona de rompiente. Y en la zona de rompiente, pues ya esa ola empieza a colapsar y es donde llega la parte de el surfeo, donde empieza a producirse toda esa espuma y arrastrarse cada vez las olas en una forma más rápida. Entonces, toda esta dinámica está ocurriendo en esa zona. ¿Qué va a pasar con toda esta interacción? ¿Cómo va a variar? Depende también de la marea. Como mencioné antes, vamos a tener diferentes regímenes de marea. En algunos casos va a ser un sistema macromareal de mareas de 4 a 6 metros en algunas partes de Europa, también en la Bahía de Panamá, etcétera, en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica no es tan común mareas tan grandes, sino que tenemos un sistema mesovarial que va de 2 a 4 metros, principalmente en lo que es toda la costa pacífica. Vamos a tener ese cambio de marea. Y las playas del Pacífico de Costa Rica, pues en marea baja se ven bastante amplias, tienen una zona bastante extensa del intermareal. Y entonces aquí, pues cuando sube la marea, también el oleaje nos va a llegar más arriba y nos va a producir más interacción del spray con la zona superior de la playa. Mientras que en el Caribe de Costa Rica vamos a tener un sistema que es micromareal, menos de 2 metros de marea, cambio de la marea entre alta y baja, y ahí las playas son más estrechas. Esto es, por ejemplo, Punta Uva. Entonces aquí vemos el nivel usual de marea alta y esta foto está tomada en una marea baja. Entonces vean que lo que tenemos de playa en cuanto a intermareal es una zona bastante estrecha, donde los organismos van a tener menos campo para habitar que el campo que van a tener disponible en el Pacífico de Costa Rica. Entonces, en primer lugar, ya vemos que las playas del Pacífico de Costa Rica van a tener más nichos para poder ser colonizados por organismos, más espacio donde va a haber menos competencia interespecífica, mientras que las playas del Caribe vamos a tener un espacio más reducido donde los organismos van a estar compitiendo de una forma un poco más intensa por ocupar una franja en ese espacio de manera vertical, que lo vamos a ver más adelante. Y la otra forma de ver las playas es una forma más dinámica que tiene que ver con zonas dependiendo de cómo el agua escurre por ese sedimento cuando va bajando la marea.
Entonces, la zona alta, donde está pues la berma y la parte hasta el límite de la marea alta usual o más común, es la zona de secado. Va a ser arena seca, vamos a tener ahí la presencia de organismos que están especializados para aguantar esas condiciones más abruptas. Tienen que tener por lo general un exoesqueleto que les protege de la desecación o capacidad de enterrarse bastante profundo. Entonces, esta zona va a estar bastante habitada por ese tipo de organismos y está en relación a esa carencia de humedad. Puede estar interactuada con la parte acuática que se mantiene por el spray que llega del oleaje que se va desprendiendo cuando rompen las olas. Y después tenemos la zona de retención, que en marea más baja va a ser como casi toda la parte húmeda donde tenemos el sedimento. Por ejemplo, cuando uno va a hacer turismo a la playa, pues, y pasa corriendo descalzo, toda esta zona de secado es donde uno siente que los pies se le están quemando y apenas llega a esta zona ya puede caminar tranquilo porque como hay humedad, la temperatura es más baja. Entonces, esta zona de retención siempre está húmeda, pero no está saturada. Y aquí vamos a tener más presencia de organismos debido a que hay menos pérdida de agua, vamos ganando en diversidad. Y llegamos a la zona de saturación, que en la marea más baja es el espejito de agua donde brilla el sol, vemos el reflejo de las nubes, etc. Esa zona siempre tiene una saturación mayor de agua y es una zona donde va a permitirse la mayor presencia de diversidad. También es una zona más estable en cuanto a la película de agua que está arriba de los organismos, que tiende a tener un flujo más laminar. Ese flujo laminar hace una estabilidad y también entonces los organismos tienen un hábitat un poco más apacible. Y ya el oleaje aquí viene con muy poca fuerza. Cuando lo baña la ola es unos cuantos centímetros o unos cuantos milímetros y apenas pasa por encima. Y finalmente atrás la zona de barrido que ya mencioné. La zona de barrido, pues sí, ahí como tenemos un sedimento arenoso, es un sedimento más inestable. La interacción con el oleaje lo va a estar levantando, lo va a estar moviendo y suele estar colonizada por organismos que se pueden enterrar mejor. Y esta zona siempre va a estar sumergida totalmente durante todo el ciclo de marea. Entre la zona de saturación y la zona de retención podemos tener la zona de resurgencia, que aquí es donde ustedes típicamente van a ir a la playa y van a ver todos estos canalitos que se van haciendo como ríos, donde empieza a escurrir el agua hacia la parte baja del intermareal. Y entonces aquí podemos tener mucha influencia incluso de agua dulce, porque si vemos un perfil del sedimento, vamos a tener agua que viene de tierra, que se infiltró por tierra y tiende a salir en esta zona baja de la playa, mezclándose junto con el agua marina que quedó en la parte de la playa arriba, que con la marea baja se va descargando por gravedad y tienden a confluir en esta zona de resurgencia. ¿Qué pasa? Que esta zona de resurgencia puede ser que esté presente en ciertas playas, pero en otras no aparecer. Entonces, podría contabilizarse o no, o algunas personas le incluyen dentro de la zona de saturación. Esta caracterización de las playas nos permite dividirlas por hábitats que nos van a determinar la fauna. Y uno suele ir en la marea más baja para poder tener todo el perfil en esa posición del punto más seco que podríamos encontrar. Y encontrar los organismos distribuidos de acuerdo a esa posición por estas regiones. ¿Qué pasa? Cuando va subiendo la marea, muchos organismos tienen la capacidad de estarse moviendo entre zonas, irse a enterrar a la parte más alta si no les gusta estar tan sumergidos, o cuando la marea va bajando, ellos más bien van a buscar la parte más húmeda. Entonces es una visión de la playa dinámica a lo largo del ciclo de marea. Va cambiando en la amplitud que tiene cada zona de acuerdo a la hora y el punto de la marea, y así también muchos organismos pueden estarse movilizando. Lo usual, como mencioné, es visitarlo en las mareas más bajas para tener como toda la distancia del perfil y encontrar los organismos en esas bandas que van a llegar a formar. ¿Qué pasa también con la zona de surfeo, donde tenemos la interacción hasta dónde termina? Ya vimos que es donde la ola empieza
a romper, empieza la zona de surfeo, que sería esta parte más somera. Aquí va a haber mucha interacción del fondo con el sedimento, que sería como esta parte de abajo de este perfil. Y después vamos, conforme nos vamos yendo más hacia mar adentro, la influencia del oleaje va llegando con menos intensidad hacia el sedimento, va moviéndolo con menos potencia, porque se van creando estas ondas de corriente circulares desde la parte de arriba de la onda de la ola hacia el fondo, que van a tener mayor o menor interacción con ese sedimento. Y ya en la parte final, donde vamos ya llegando a la parte que hablaríamos de aguas profundas, es donde ya no vamos a tener interacción del oleaje con el fondo. Se hace un límite en esta parte más alejada de la costa, donde todas estas ondas del oleaje que van ganando en profundidad, pero van perdiendo fuerza, ya se disipan y el agua posteriormente ya no tiene influencia del oleaje y entonces por lo tanto el fondo no va a tener influencia del oleaje, sino que va a estar afectado por corrientes más submarinas. Y que aquí vamos a hablar ya entonces en este límite de las aguas profundas. ¿Cómo se establece eso? Más o menos se dice que es un medio de la longitud de onda del oleaje que tenemos mar adentro. Y cerca de la orilla, lo que llamaríamos en aguas someras, se puede hacer también como incluso la zona de playa, lo que se habla es que es de 1/20 de la longitud de la onda, que sería el agua que consideraríamos columna de agua de playa, que es bastante somero. Y por lo general, pues se pone como un límite promedio de como a 10 metros de profundidad, terminaría lo que sería la influencia del oleaje sobre el sedimento, dejando ya de ser la playa, a 10 metros de profundidad en promedio. Pero en algunas partes del mundo se ha reportado que incluso el oleaje puede tener una influencia sobre el fondo marino hasta 100 metros de profundidad. Entonces va a variar, pero hay que tener en cuenta que toda esta parte va a ser muy dinámica. Y la otra separación grande que vamos a tener de las playas por sus tipos es de acuerdo a la pendiente que esta playa tenga y esa influencia del oleaje que va a estar asociada. Y vamos a tener playas muy planas, muy planas, alargadas, que cuando baja la marea nosotros tenemos que caminar varios metros para poder llegar hasta la parte de playa y incluso uno empieza a caminar por la parte húmeda y tiene que meterse y meterse para que el agua le llegue por lo menos a la cintura. Pueden ser 100, 200, 300 metros en marea baja. Playas acá que se caracterizan por ser de ese tipo, aplanadas, son como Marino Ballena en marea baja. Sámara puede ser que cumpla en cierto grado esta disposición y esas playas las llamamos disipativas. Son playas donde el oleaje, como mencioné antes en esta lección, va perdiendo fuerza, va disipándose, haciendo espuma, perdiendo energía, hasta que al final lo que llega a estas zonas más altas es una capita muy delgada, que va a tener una interacción muy leve con el sedimento. Entonces tenemos playas de sedimentos muy estables. Estas playas suelen ser más ricas para poder vivir, siendo organismos del bentos que se pueden enterrar y pueden pasar tranquilos el periodo de marea alta y cuando la marea va bajando podrían movilizarse, desplazarse. Uno va a ver canales, caminitos de muchos de estos organismos moviéndose por estas playas. Los puede ver usualmente en toda la parte del espejo de agua, activos durante el periodo en que hay poco oleaje, porque pueden salir tranquilos y saben que no va a venir una ola que los va a lavar y se los va a llevar mar adentro. Entonces, las playas disipativas suelen ser más diversas. También tenemos más campo para que los organismos vivan. Y el otro extremo es las playas reflectivas. Las playas reflectivas van a tener pendiente más marcada. El oleaje va a llegar abruptamente, no va a disiparse, sino que la ola está rompiendo casi que encima del sedimento de la orilla. Puede ser olas que lleguen ahí con 50 centímetros o 1 metro de altura y estar rompiendo sobre esta costa y estar limpiando ese sedimento y dejando solo las partículas más gruesas. Vamos a tener playas muy empinadas
con sedimento más grueso y oleaje más fuerte, que uno se puede meter en esas playas como turista y son esas playas donde siente que la ola lo quiere tirar al suelo y que uno camina unos cuantos pasos y ya está muy rápidamente con el agua por la cintura. Entonces, esas playas son reflectivas. Y hay una categorización que sería intermedia. Playas intermedias sería entre esos dos extremos, donde el sedimento es más mezclado, no es sedimento tan fino y la pendiente puede variar. En una zona ser un poquito más alta en pendiente, otras zonas más aplanadas, cerca de la orilla ganar un poquito de profundidad, pero no tan extremo. Y por lo tanto, en cuanto a diversidad, también van a ser intermedias. Entonces, esta categorización siempre es importante tenerla en cualquier playa que uno vaya a estudiar para poder comprender un poco cómo está funcionando en cuanto a la biología que ahí ocurre. Jeffrey, las playas disipativas, al tener arena más fina, digamos, no les quitan un poco de espacio a los organismos para vivir. Sí, Ajá. eso puede pasar si la playa, si el grano de arena es, digamos, menor que 250 micras, va a ser muy compacta, va a ser arena muy compacta o arenas de 125 micras. Casi no va a tener espacios y lo que vamos a tener ahí son más comunidades de meiofauna. Pero si son organismos con capacidad de enterrarse, como lo estuvimos viendo también, que hay algunos que tienen pues facilidad según el tamaño de su concha o crustáceos que tienen patas adaptadas para excavar o poliquetos que tienen adaptaciones para poder cavar túneles, ellos van a poder ir habitando esa fauna, esa playa, perdón, de sedimentos muy compactos. Pero sí, si el grano es muy fino y muy homogéneo, va a ser muy compacto. Y eso puede pasar en algunas playas. En ciertas playas del Caribe, a pesar de que tenemos un intermareal muy corto, pueden comportarse como disipativas, pero en pequeña escala, por la pendiente. Pero suelen tener sedimento muy compacto, entonces en el Caribe suele haber menos abundancia. En, en playas como Manuel Antonio, si vamos a esa playa, también el sedimento es muy homogéneo y tiene menos diversidad que Espadilla, que es una playa que está ahí cerca. Entonces es una mezcla, uno tiene que medir varias cosas, ¿verdad? La pendiente, el sedimento, cómo es el oleaje y estas cosas meterlas como covariables para ver cuáles me explican mejor la fauna. Lo ideal es que sea un sedimento un poquito más heterogéneo y ahí vamos a tener abundancia de diversidad. Pero en muchas playas ocurre que vamos a tener niveles tal vez como a media playa, que suele hacerse como una grada y ahí cambiar un poquito las condiciones de sedimento y esos, como por así decirlo, parches diferentes de sedimento y de pendiente a una escala más micro nos ayudan a mantener esa diversidad. Y el otro extremo, pues serían las playas reflectivas de arena gruesa, que a pesar de tener más intersticios, si el oleaje que me está llegando es muy fuerte, me va a estar lavando el sedimento, lo va a estar moviendo mucho y solo organismos que tengan la capacidad de enterrarse rápido van a poder vivir en esas playas. Entonces, muchas veces, entre más reflectiva sea la playa, me puede excluir especies y solo dejarme un pequeño ensamble característico de las más reflectivas, que pueden meterse muy rápido en sedimentos muy gruesos. El oleaje y el sedimento me pueden excluir que vive, como lo que vimos en la clase anterior, que les ponía un experimento con caracoles de la familia Olivide, que eran medidos con su capacidad de enterrarse en relación al tiempo del oleaje, al tiempo en que el oleaje incidía. Y si a eso le sumáramos la pendiente de la playa y le sumáramos la característica del sedimento, podemos tener factores que me van excluyendo la presencia o no de especies. Entonces sí, son cosas importantes que ver. Pero en resumen, siempre que ustedes vean una playa disipativa, va a tener por lo general más diversidad,
que cualquier playa reflectiva. Y uno podría hacer una evaluación rápida en ese sentido. Ok, aquí está cosas importantes que tenemos que también ver en eso de la división de las playas que les mencionaba con el oleaje. Entonces, si uno las quiere caracterizar, pues uno llegaría y ve la pendiente. ¿Cuándo son reflectivas? Cuando el grado de inclinación es mayor a 4 grados. Lo medimos, podemos medirlo con clinómetros, con cintas métricas. Hay varias formas que podemos repasar después. O también hay una aplicación para el teléfono que uno puede descargar, y si usted pone el teléfono en la arena, en una bolsita plástica protegido, puede medir esa inclinación. Y si en promedio esa playa tiene 4 grados de inclinación, es reflectiva. Ok, y cuando es disipativa, sería cuando es muy poca pendiente. Vean que es menos de 2 grados. Entonces son playas muy planas, pendiente suave. El tamaño de la arena, aquí va a ser arena mayor por lo general a medio milímetro, 500 micras para arriba, va a ser el promedio. Mientras que acá el promedio suele ser más pequeño, más fino, de 200 micras en promedio. Y las intermedias están entre estas dos. El tipo de oleaje, también la reflectiva, es esta ola que se le llama el surging, que sería la ola, como en este diagrama que está aquí abajo, donde llega y de un solo rompe en la orilla y me crea una espuma muy, muy abrupta, muy rápido. ¿Dónde vamos a ver más fácil las olas del tipo surging? Si ustedes se acercan a cualquier zona rocosa, es esa ola que rompe en el borde de la zona rocosa, donde choca con la roca y se hace un espumaral. Lo mismo pasa en las playas de arena, pero no en todas. Entonces, son playas donde la ola viene muy limpia, sin espuma. Uno la ve que crece y colapsa inmediatamente en la orilla y hace una espuma muy, muy rápido que llena esa zona. Playas que están entre dos acantilados, que les llamamos playas de bolsillo aquí en Costa Rica, son playas chiquitas entre dos zonas de acantilado. Suelen ser playas que ganan profundidad muy rápido y suelen ser playas reflectivas que tienen este oleaje del tipo surging bastante evidente. Y ese oleaje va a lavar mucho el sedimento fino y nos va a ir dejando solo el sedimento más grueso, hasta el punto que podemos tener playas que son completamente de guijarros. Después tenemos las olas de plunging, que son las que van a crecer bastante, que pueden formar arcos, donde van rompiendo, que son las que la gente que surfea le gusta pasar con los túneles estos, pero se dan más adentro, en la zona de rompiente. Y esas tienden por lo general, a colapsar, y después con otras que van colapsando desde el comienzo, que van formando espuma en la cresta, son las que se llaman spilling. Y las olas de spilling son las que vamos a encontrar en las playas disipativas. Entonces es donde uno se puede poner con la tabla de surf, con el buggy, y que la ola lo vaya arrastrando hasta la orilla. Y vamos a ver trenes de olas. En las playas reflectivas es una ola que viene, y mientras que en las disipativas vamos a tener 3, 4 olas, 5 olas que vienen seguidas como un tren. Lo otro es que en las reflectivas no vamos a tener barras en el fondo, porque como mencioné, ganan profundidad muy rápido, ganan profundidad súper rápido, y entonces aquella interacción que les mostré antes del oleaje con el fondo es menor, lo que hace que no se produzca estas barras que les mostré en otro diagrama. Mientras que en las playas disipativas, si nosotros caminamos y caminamos y nos vamos metiendo, vamos a ir viendo que hay bajonazos y subidas en esas barras que se hacen por esa interacción del oleaje. Y nada, la corriente de resaca en las disipativas va a ser poquita. Son playas más seguras también para el turismo y más apacibles para los organismos habitar ahí, mientras que las reflectivas pues tienen resaca muy fuerte, que es agua que va a acumularse en la orilla y va a buscar un punto para devolverse mar adentro. Entonces va a haber mucho lavado del sedimento, y también son playas que pueden ser también más peligrosas para el turismo. Y esa es la clasificación general
las cositas que uno debería ver cuando visita una playa y categorizarla para la parte ecológica. Otra cosa que nos puede afectar es en cuanto al tamaño del sedimento, y es si la playa está expuesta al océano directamente, como playas que tenemos aquí en Costa Rica, en el Pacífico Central, Playa Hermosa, o playas de la península de Nicoya, que están muy expuestas al oleaje, como Camaronal o Ostional. Esas playas, el oleaje va a ser más intenso y nos va a producir por lo general un tamaño de grano más grande que el que vamos a tener en playas que estén metidas en alguna pequeña bahía, por ejemplo, en Carrillo, o por ejemplo, playas como Herradura, que están protegidas en bahías, tienden a tener sedimento más fino. Y eso es porque el oleaje es menos intenso, me va a lavar menos el sedimento fino y lo va a llevar, lo va a mantener en la playa, mientras en playas muy expuestas ese sedimento viene con mayor fuerza, suspenden las arenas finas de menos de 125 micras y las exporta mar afuera. Y de esta manera, pues esto a la misma pendiente de playa, si tenemos la misma pendiente de playa, si la playa está protegida va a ser más fina que una playa expuesta. Y eso es otra cosa que tenemos siempre que tomar en cuenta. Si hay un accidente geográfico en que está ocurriendo en nuestra playa. Y bueno, lo que les mencionaba, pues vamos a tener un gradiente. En este caso, para playas de arena, vamos a empezar desde playas que tienen guijarros y gránulos mezclados. Si la playa es solo de guijarros, ya sabemos que es un desierto intermareal. Ahí no va a haber casi vida, hay mucho daño mecánico. Pero si ya tenemos guijarros con gránulos, esa playa ya nos permite más espacios para que los organismos vivan y un poquito más de estabilidad. Aún así va a ser las playas con menos organismos, y suelen ser estas playas muy reflectivas, o las playas donde se forman las crestas de guijarros, pero que hay valles de sedimento más fino, donde pueden haber corrientes de resaca que nos hacen esta formación de acumulaciones de sedimentos más gruesos. Y ahí vamos hacia todo lo que son las arenas, playas totalmente arenosas de 4,000 micras a 63 micras. Nunca van a ser playas de lodo porque la cantidad de limo y arcilla que llega a estas playas es muy poca. La contribución va a ser por lo general menor al 5% del todo el sedimento en cuanto a limos y arcillas. Y si vamos ganando en limos y arcillas, pues ya empezamos a dejar de ser una playa de arena y empieza a convertirse más en una planicie fangosa, en un tidal flat. Pero eso ocurre más en las partes estuarinas, no tanto en las costas más abiertas. Y los tidal flats ocurren más, o playones fangosos ocurren más cerca de las zonas de manglar, no tanto en las barras de arena que tienen afuera las costas, o en la misma intermareal arenoso. Entonces, estas características del sedimento también nos determinan qué fauna vive ahí. Nos van a hacer una selección de las especies. Y acá lo que mencionaba Eddie, para la arena también aplica. En resumen muy breve, vamos a tener que en playas protegidas, donde pues obviamente hay una menor cantidad del oleaje incidiendo de forma tan fuerte, estos gradientes que se mencionaban van a llegar a ciertas distancias, pero si la playa está expuesta, se van a prolongar a unas distancias mucho más extremas, pudiendo llegar en playas arenosas hasta 40 centímetros de profundidad, que tenemos oxigenación bastante buena, o más centímetros. Y acá, por lo general, en playas de arena, eso está medido en centímetros. En centímetros, vean que aquí en playas protegidas puede ser esa zona gris, se va a encontrar hasta los 20 centímetros de profundidad, y ya la parte oscura se va a encontrar a los 40 centímetros. Mientras que en playas muy expuestas puede ser bastante profundo, que llegue toda esa capa de oxigenación. Este es un ejemplo de un corer en una playa arenosa, y esta capa que se ve aquí negra
superior en realidad no es que no tenga oxígeno, sino que ocurre en muchas playas de arena que tenemos magnetita, que es un sedimento que está compuesto también por contribución con hierro, que viene de la erosión de la roca ígnea o roca sedimentaria y se suele acumular en muchas playas de arena en la parte superficial y se ve oscura la playa. Hay playas que se ven negras completamente y es por la alta presencia de magnetita. Pero si uno sigue el corer, va a ver que ya la arena abajo está más clara y ahí puede seguir. Usted puede excavar bastante hasta llegar a partes oscuras, a menos de que esa playa tenga contribución de arcillas y ya hay una mezcla con lo que se habló en la charla de química. Ok, entonces la fauna, como hemos hablado, va a vivir entre estos espacios del sedimento o va a tener la capacidad de excavar entre esos espacios. Y la característica más típica con la que podemos ver de antemano si la playa es diversa o no, es la pendiente de la playa. Entre la pendiente sea mayor, conforme aumente esa pendiente, vamos a tener una caída en la cantidad de especies que suele comportarse de manera lineal y la abundancia va a ser una caída que está muy pronunciada al inicio. Vamos a tener mucha pérdida conforme la pendiente pasa de 2 grados a 3 grados a 4 grados. Cae muy rápido y ya después no cae tanto, pero sigue decreciendo conforme la playa se vaya haciendo más empinada. Y entonces aquí lo que vamos a tener es que pocas especies son las que van a estar en las playas muy empinadas, muy reflectivas. Es un ensamble muy característico. Y lo que vamos a ver es que conforme esa pendiente baja, otras especies pueden reclutarse, pueden habitar ahí. Lo que pasa es que va a cambiar dependiendo de todas estas interacciones y no podemos predecir de forma homogénea qué comunidad vamos a encontrar en qué playa, en qué otra, porque cada playa tiene su carisma, cada playa tiene sus peculiaridades que la hacen un poquito diferente. Entonces aquí hablamos de cosas muy en promedio, pero lo general es que uno debería hacer una evaluación en cada playa, aunque estén muy cercanas, porque la fauna, por todas estas interacciones de variables que he mencionado, puede producirme que el ensamble sea muy similar o que el ensamble sea un poquito diferente. Lo que se sabe es que en las playas muy reflectivas casi siempre vamos a tener 5 o 4 especies, mientras que en las que son disipativas podemos tener 30 especies o más especies. Este es como uno de los trabajos. ¿Alguien hizo una pregunta? Sí, yo tengo una consulta. Adelante. En las playas que tienen diversidad de sustratos, va a pasar lo mismo, sin importar, bueno, va a ser más importante si es de pendientes bajas o altas, o va a tener más importancia la diversidad de nichos y de sustratos que tenga. Sí, lo que se ha visto es que en general la pendiente es como el factor principal y después sería el sedimento. Entonces, si usted tiene 2 playas con la misma pendiente, digamos que la pendiente fuera 4 grados, unas playas bastante inclinadas, pero una playa tiene mezcla de sedimentos, esa playa con mezclas va a ser más diversa que la playa más homogénea a la misma pendiente. O en una playa disipativa de 1 grado de pendiente, la playa que tenga mezcla de sedimentos va a ser más diversa que la playa que no. Pero si yo comparo las 2 playas con pendiente más baja contra las playas reflectivas, siempre las más disipativas van a tener más especies que cualquiera de las otras reflectivas. Ok, gracias. Sí, entonces la pendiente es el primer rasgo que me va a limitar la fauna. ¿Qué es lo que pasa? Que las puede lavar el sedimento, el oleaje por la pendiente y desprenderlos, sacarlos del sedimento y llevárselos mar adentro o hacerles daño mecánico. En cambio, en las otras no hay tanto ese daño y por eso no afecta tanto. Este trabajo de DeFeo y McLachlan, que son como la gente más
pro en playas de arena. Él es uruguayo y este otro señor australiano. Hicieron un estudio, tienen varios estudios a nivel mundial comparando todas las playas de arena y encuentran estos patrones. Acá lo que mencionaba, una caída, digamos, con el tipo de grano, conforme el grano se va haciendo más grueso, vamos teniendo una caída en lo que es la riqueza de especies a nivel mundial en playas de arena. La pendiente de la playa, aquí nos va haciendo este cambio también en lo que es la riqueza de especies. Playas con mucha pendiente, menos especies. Playas con poca pendiente, pues más especies. Y acá también tenemos lo que sería el área de la playa. Si nuestra playa en marea baja es muy corta, vamos a tener pocas especies, como lo que pasa en playas del Mediterráneo o en playas del Caribe. Y si vamos ganando en longitud de esa playa, marea baja, vamos teniendo más especies, que es lo que va a pasar en playas del Pacífico de Costa Rica y en playas de sistemas macromareales en hemisferio norte, por ejemplo. Y acá también tenemos el rango de marea, que nos va a afectar, obviamente. Si pasa esto con la longitud de la playa, pues eso tiene que ver con el rango de marea, si es macromareal o micromareal. Y de igual manera, entre más rango de marea, tenemos más especies porque hay más nichos para que estas especies los puedan ocupar, hay más espacio para que las poblaciones puedan existir. Y esto se va a cumplir en forma generalizada para cada playa, pero pues hay variaciones, como acá pueden ver que hay variaciones, hay mayor variabilidad, pero para otros factores no es tanta esa variabilidad como estos. Pero siempre se mete eso para poder explicarlo un poco. Ahora vean los R's cuadrados de asociación, no son totales, no es que nos explica el 80 o el 90%, este nos explica un 40% de la variabilidad, este un 49, acá un 53, este un 32. Entonces, es parte de lo que explica la fauna de las playas, pero no es todo la explicación. Este es el ejemplo para Costa Rica con los estudios que hemos realizado por acá. Y vemos acá cómo se comportan las playas del Pacífico, los puntos que están en color azul respecto a la pendiente y la riqueza de especies en logaritmo. Y va cumpliendo ese patrón que va cayendo de forma lineal conforme nos acercamos a pendientes más marcadas. Este valor más alto es una pendiente más marcada. Y estas son playas más planas. Y en el Caribe vamos a tener que no se cumple una relación porque todas las playas del Caribe suelen estar en grados de pendiente ya más grandes, porque las playas son más cortas, las playas del Caribe Norte están muy expuestas al oleaje, las playas del Caribe Sur, aunque están menos expuestas al oleaje, suelen estar asociadas a lagunas de coral, del arrecife coralino, y entonces ganan profundidad muy rápido y el sedimento es más compacto, pero se ubican dentro de este rango ya de pendientes marcadas, entonces tienen menos especies. Siempre el Pacífico de Costa Rica va a ser más diverso que el Caribe en cuanto a playas. Un grupo, por ejemplo, que casi no vamos a encontrar en playas del Caribe son los moluscos de la arena. Va a haber muy pocos moluscos en arena, mientras que en el Pacífico sí vamos a encontrar más moluscos en arena porque se benefician de las playas que son muy planas. Y entonces, bueno, esto es el resumen de esto que les mencionaba, donde en poca pendiente ya vamos a tener desde las planicies fangosas hasta las playas con mucha presencia de limo, de sedimento sucio. Después vamos por las playas arenosas que van perdiendo en abundancia y especies, playas donde se acumulan guijarros menos y ya tenemos estas playas de grava que son características de las playas de bolsillo o playas demasiado expuestas, que vamos a tener muy poca diversidad. Ok, y bueno, para el estudio, pues lo vamos a separar por lo que sería tamaños de los organismos que hemos visto acá en el curso. La meiofauna de 63 a 500 micras, que son chiquiticos. La macrofauna arriba de 500 micras, mayor a 500 micras sería macrofauna,
que la sacamos por lo general, estos grupos, meiofauna o macrofauna, con el uso de corer, que vamos sacando en la playa, y más o menos esto es lo que vamos a hacer en parte de las actividades de la gira, para caracterizar esta zona. Y la megafauna son organismos ya de 25 centímetros para arriba, que aquí vamos a incluir crustáceos grandes, vamos a incluir el estudio de lo que serían las aves que llegan a utilizar la playa. En la marea alta vamos a estudiar los peces que van a llegar a utilizar la playa, al fondo específicamente. Entonces tenemos todo este tipo de fauna que podemos estudiar. Las tortugas marinas pues caen dentro de la megafauna. Es otra parte de lo que se estudia. Y tenemos otra cosa característica de las zonas intermareales que vamos a ver en la clase de zonas rocosas en su versión para ese ambiente, pero acá para las costas arenosas también se cumple, que es la zonación vertical de la fauna. Y esto tiene que ver con dos factores: el cambio de la marea, cómo la marea me inunda o no esa playa, y la escorrentía del agua, lo que hablaba de la zona de saturación, etcétera. Y vamos a ver que estos dos gradientes, cambio de marea, donde vamos a tener más aire de la atmósfera interactuando con los organismos, o la desecación por el agua, que vamos a tener una zona más saturada y menos expuesta a la atmósfera, nos hacen un gradiente que nos va distribuyendo los organismos desde la parte de arriba, desde la orilla de la costa, donde está la vegetación costera, y vamos cambiando. Aquí vamos a tener principalmente artrópodos viviendo en la parte supralitoral, la zona de arena seca, bastantes artrópodos que pueden aguantar súper bien la desecación y tienen capacidad de enterrarse en las mareas bajas, y algunos salir a forrajear incluso en el momento de marea baja, depende de la especie, como los crustáceos pueden salir a movilizarse y a comer en la marea baja, mientras que algunos anfípodos o isópodos tienden a esconderse en la marea baja, pero algunos pueden salir en mareas bajas de la noche y hacer sus actividades. Y aquí se puede hacer muchos estudios de comportamiento que uno puede ver actividad de estos grupos a diferentes horas del día, etc. Ya más abajo vamos a tener también bastantes hisopos presentes, poliquetos que pueden sacar sus palpos, estos tentaculitos, para captar alimento que está sobre el sedimento cuando la marea sube, anfípodos que se están movilizando entre el sedimento, comiendo material orgánico que está ahí, o algunos son carnívoros. Y en la parte más sumergida, pues vamos a tener diversidad de gusanos, de bivalvos que se logran enterrar, etcétera. Entonces, siempre vamos a tener este patrón. En el Caribe también, en el Caribe va a ocurrir, solo que en un espacio más restringido, pero aún así vamos a ver una zonación vertical. Y en el Pacífico, pues va a ser más claro. Esto estudiando las muestras de los corer. Si nosotros vamos a verlo a simple vista, uno solo va a ver sedimento y va a pensar que ahí casi no hay cosas. Por lo general, mucha gente ve las playas como si fueran ambientes con poca vida, pero si hay organismos ahí utilizándolo, ¿verdad? Es un ambiente que también vamos a ver más en la clase de efectos antropogénicos, que está en riesgo por todos los factores que se le han impuesto de forma que los altera y que han producido su pérdida, pero lo vamos a ver más hacia el final del curso. Pero las playas tienen esta diversidad y diversidad muy característica de organismos específicamente adaptados para vivir ahí. Y es una visión que hay que como cambiar a nivel general de la población, incluso mucho dentro de la área del estudio de la biología, donde se ve por personas colegas como ambientes poco diversos, pero sí tienen toda esta diversidad de nichos para que ustedes lo tengan en atención. Este es un ejemplo para playas del Caribe de Costa Rica, también de los estudios que se han realizado. Es la distribución en una playa. Y vamos a ver niveles. Estos niveles son de marea. Nivel 1 sería como cerca de la marea baja. Nivel 2, un poquito más arriba. El nivel 3, el litoral medio. Y el nivel 5, cerca de la orilla de la vegetación
costera. Entonces hay grupos como los nemertinos que abundan en ciertas playas del Caribe, ciertamente en la zona media de la playa. Tienden a estar ubicados ni en la marea alta ni en la marea baja. Y estos nemertinos son gusanos muy pequeños que logran generar una mucosidad de goma que los ayuda a pegarse al sustrato para no desprenderse. Después tenemos este tipo de isópodo, Xirolana brasilensis, muy abundante en el Caribe, que puede poblar toda la playa, toda la zona de la playa, desde arriba hasta la parte de marea baja, pero tienden a ubicarse en ciertas regiones. Por ejemplo, en esta playa, por ejemplo, estaban cerca de la zona infralitoral, donde está más humedecido. Muchos de ellos, cuando la marea es alta, salen a nadar en la columna de agua. Después tenemos Scololepis squamata, que es un poliqueto que saca estos tentáculos para comer, y este también le gusta más tener su máximo de población cerca del nivel de marea baja. Y hay otros que son depredadores, como Pisionides indica, un poliqueto, que siempre lo vamos a encontrar, pero aquí, donde hay oleaje. Él no le gusta vivir en la parte alta porque es muy susceptible a la desecación y las poblaciones morirían en esta parte alta, mientras que acá tiene suficiente meiofauna para estar depredando. Este es muy característico de las playas del Caribe. Y también aquí en la zona de oleaje, donde está rompiendo las olas, se crea esa espuma, viene mucha materia orgánica, vamos a tener los cangrejos topo, que si el sedimento lo permite, es un sedimento no tan compacto, vamos a tener poblaciones de cangrejos topo de la especie Emerita brasilensis, que ellos tienen las patitas de atrás adaptadas para enterrarse rápido, y entonces de esa manera pueden moverse con el oleaje y estarse ubicando en la zona donde la ola rompe, y con las antenitas que pueden sacar del sedimento, son con barbitas y pueden atrapar cualquier materia orgánica que venga ahí, o incluso fitoplancton que venga ahí y consumirlo. Y si ya nosotros nos metemos más adentro, en el Caribe, ojalá en el mes de septiembre, en el mes de octubre, que está bastante calmado el mar, y vamos caminando por esa zona, sintiendo con los pies, vamos a encontrarnos galletas de mar, de esta especie que es la más común en el Caribe, Melita quinquies perforata. Entonces, esta sería la galleta de mar que vamos ya a encontrar como a 50 centímetros de profundidad en todo el Caribe. En el Caribe norte más comúnmente. En el Caribe sur no tanto, porque en las lagunas de coral la dinámica es otra y hay otros organismos que pueblan esa zona. Pero Caribe norte, por ejemplo, arriba en las playas entre Cagüita y Limón, ahí sí pueden encontrar galletas. Y después de Moín para arriba van a encontrar galletas. En el Pacífico, pues también pasa lo mismo, pero aquí, como mencioné, en un ámbito más grande de tamaño de la playa. Y aquí en el Pacífico, los isópodos de Cirolánide tienden a estar ubicados por lo general en la parte más alta, tienden a estar en el sustrato más alto. Suele ser la misma especie, Xirolana brasilensis, pero estudios genéticos recomiendan en algunos casos que podrían ser dos especies diferentes, Caribe del Pacífico, pero todavía falta como evidencia para eso. Pero sí es cierto que acá suelen estar en la parte supralitoral durante marea baja, enterrados. Y cuando la marea sube, ellos salen a nadar y a movilizarse y a forrajear. Después, litoral medio alto, no tan bajo, cerca de la zona de berma o cerca de la zona de marea alta, vamos a tener las poblaciones de cangrejos. Los más comunes que vamos a tener son los cangrejos fantasma, que vamos a tener dos especies principales, fáciles de reconocer. Una de estas es Ocypode gaudichaudi, que ustedes lo van a ver, que es anaranjado y que tiene los pedúnculos de los ojos terminados en punta. Entonces este cangrejo es muy típico de la parte alta. Ellos van a salir, van a hacer bolitas con el sedimento que se las pasan por las tenazas, y esas bolitas de sedimento que están haciendo cuando hacen el hueco donde estaban enterrados y salen en marea baja, es para comerse la meiofauna que está ahí en el sedimento. Ellos están comiendo y al mismo tiempo haciendo el huequito, y por eso dejan esos bodoquitos alrededor del hoyo.
Y el otro que hace lo mismo es Ocypode occidentalis, que es el otro cangrejo fantasma. Los pedúnculos de los ojos no terminan en punta y las coloraciones suelen ser colores crema, tirando a anaranjado, pero jamás un anaranjado tan fuerte. O pueden también tener coloraciones de manchitas de colores en el caparazón. Y los juveniles de ambos grupos suelen ser oscuros con rayitas claras que les ayudan a tener un camuflaje contra depredadores cuando son pequeños. Conforme van creciendo, pues muestran su exoesqueleto más colorido y porque ya tienen un tamaño más grande, son más veloces, las tenazas son más fuertes y pueden escapar más fácil de los depredadores. La parte media, vamos a tener telinas, muchas telinas o donácidos enterrados, que son bivalvos, que se pueden enterrar varios centímetros y extender sus sifones para poder respirar. O la misma agua que está corriendo ahí, que se mencionaba también, el agua que viene entre los intersticios va a llegar a estos bivalvos, que aunque estén bastante enterrados, y ellos por la filtración activa de esa agua van a obtener alimento. Muchos bivalvos van a poder moverse durante la marea. Conforme la marea va subiendo, ellos podrían estarse moviendo a zonas donde mejor les convenga, o cuando la marea está bajando, si ellos estaban ubicados en marea alta por esta zona y sienten que la marea está empezando a bajar, se pueden desenterrar, movilizarse con el pie y bajar a un nivel más bajo y enterrarse en una zona que va a estar más húmeda. En la parte del espejito de agua, donde suele brillar el agua, o la zona de drenaje, vamos a tener típico en el Pacífico la presencia de la familia Olividae con dos especies muy comunes, unas del género Aragonia, que son más grandes, y otras del género Olivella, que son más pequeñitas. Y ellas andan depredando en esa región, y las aragonias, que son más grandes, pueden perseguir las olivelas y consumirlas. También pueden perseguirlas y depredarlas. Entonces, ese otro tipo de estudio que se puede hacer, de ver poblaciones a estos niveles con cuadrantes y también ver interacciones entre esas especies y velocidad de enterramiento, etc. Vamos a tener una gran diversidad de poliquetos en el Pacífico, una gran cantidad de familias como Neftidae, Nereidae, Glyceridae, como las más comunes de encontrar, que suelen ser todos depredadores. Y también vamos a tener cangrejos topo, y aquí suele ser muy común unos más pequeñitos, que son la especie Hipa pacífica. Y vean que esta tiene el abdomen, el telzón, bastante fuerte y triangular, y ese telzón lo usa como una pala para excavar y enterrarse rápidamente en el sedimento. Y lo mismo, tiene antenitas con las cuales atrapa material en suspensión. Y básicamente este es como un patrón muy general que ustedes van a encontrar en playas del Pacífico. Otras poblaciones importantes que vamos a tener en el Pacífico son los cangrejos ermitaños, que el más común de encontrar en arena es la especie de Coenobita compresus, que es un cangrejo ermitaño de tamaño grande que se mete mucho en conchas de neritas y tiene la tenaza bastante redondeada, ovalada. Suele ser de color anaranjado. Y este suele ser el más común que ustedes van a ver en playas de arena. Los otros son más de sustrato rocoso, aunque esporádicamente se les puede ver en playas de arena. Y más arriba, en la zona ya casi de vegetación costera o tierra adentro, vamos a tener Gecarcinus quadratus, que es este cangrejo grande de color morado o rojo y anaranjado. Y estos hacen huecos muy grandes en la parte alta de la playa o ya en tierra adentro, y pueden prolongarse hasta vivir en el bosque. Lo que pasa es que en algún momento del año, casi siempre cuando empieza la época lluviosa, van a bajar masivamente las hembras que vienen ya con los huevos fecundados a depositarlos en la línea de marea baja. Y uno hay veces por ejemplo, por la costanera, se puede topar este montón de cangrejos en la carretera de vez en cuando que van camino hacia la playa a dejar sus huevos fecundados en el mar. Entonces, pero ellos pueden, algunos, quedarse, no vivir tan adentro y estar ahí en la playa, y son organismos que pueden consumir pues material de todo tipo, ¿verdad? Entonces son importantes. Muchos crustáceos son, al mismo tiempo pueden ser depredadores y también pueden ser consumidores de detritos o de carroña. Entonces ayudan mucho al ciclaje de nutrientes. Y los
hoyos que hacen ayudan mucho a la oxigenación de estos ambientes. Más variación en playas del Pacífico puede ser que en algunas encontremos arriba ciertos poliquetos de fuego adaptados para vivir en playas de arena, que son poliquetos de fuego chiquiticos, depredadores. Las exirolanas, pueden haber nematos viviendo entre los granos de arena, poliquetos otros que son depredadores de diferentes familias. Entonces puede variar entre playas. Y también lo mismo, en la parte donde siempre está sumergido, a 50 centímetros, 1 metro de profundidad, vamos a encontrar diferentes especies de galletas de mar, que aquí las más comunes en el Pacífico va a ser Melita canafoti, que está canacofi, que está en el Pacífico Central, más que todo, es pequeñita. Melita longifisa, que está más distribuida en todo el Pacífico. Y la más grande, Melita notabilis, que suele ser la galleta de mar más grande que uno ve en la playa. Entonces son especies bastante comunes y pues su taxonomía pues se hace en base a la distribución que tienen de los canales ambulacrales o interambulacrales, la forma y las ranuras que tienen estas especies. Aquí hay unos links, primero para el artículo de playas de Costa Rica y otro específico para la distribución de galletas de mar en el Pacífico tropical de América, por si los quieren revisar. Pero las especies no solo se distribuyen distribución vertical, sino que también una distribución horizontal, que es a lo largo de la costa. Si vamos caminando por un transecto al mismo nivel de marea, vamos a ir viendo cómo cambian las poblaciones de organismos, porque se pueden distribuir de forma aleatoria o en forma de parches. Entonces, este es un ejemplo que se hizo en Playa Mondonguillo, en Pacuare, Pacífico Caribe Norte, Costa Rica. Y sobre esta línea marea baja, en varios puntos, 29 o 30 puntos de muestreo, se fue tomando cores y viendo los organismos que vivían al mismo nivel de marea. Y a lo largo de la playa se ve una distribución diferenciada. Por ejemplo, este poliqueto, Scololepis, que es un alimentador de sedimentos de la superficie, se distribuía más en la parte central de la playa. Tenía un parche marcado acá, no a los extremos, donde había salidas de ríos. No le gustaba tanto la presencia de esa agua dulce y se distribuía más en la parte central. También el agua de los ríos podía hacer que cree corrientes que lo laven de la superficie y en cambio acá no llegar tanto y estar más presente. Pisionides indica, que es un depredador, se encontraba además de forma aleatoria, distribuido aleatoriamente porque tiene bastante capacidad de movilizarse, entonces no necesariamente tiene que estar en una misma zona. Y los hisopos, 2 especies de hisopos, se distribuía uno de forma agregada cada ciertos puntos, que tiene que ver algo más con su reproducción y con su tendencia de comportamiento a agregarse, y otra especie de salida esporádicamente, menos común, de forma esporádica. Y lo que serían los nematos también salían por parches. Entonces, este es otro tipo de estudios que uno puede hacer sobre el mismo nivel, tomar muestras para ver cómo cambian. Y para el muestreo en general, lo ideal es tomar muestras verticales y muestras con réplicas horizontales para poder tener un panorama mejor. ¿Y cuánto espacio dejar entre las muestras? Se puede dejar al menos 2 metros entre una muestra y la otra de forma horizontal, y ya tenemos independencia entre esas muestras. Y de forma vertical, lo que hacemos es dividir la playa por lo general en 5 estratos, o puede muestrearse por las zonas de desecación. Son 2 opciones. En Costa Rica, tenemos que las playas tienen, en total, las playas de arena sumadas, todas 197 especies, porque esas especies van cambiando entre playas, no siempre son las mismas. Pero por playa podríamos tener entre 5 a 20 especies aquí en Costa Rica, pero en total, la costa Caribe Pacífica suman esos 197, y más compuestas por anélidos, segundo lugar artrópodos, tercer lugar moluscos y otras especies en el último lugar.
Y las variables, como hemos hablado, pues la composición del tamaño de grano nos va a afectar, la materia orgánica nos va a afectar, carbonatos, pendiente, ancho del intermareal, etcétera. Y esto se puede ver por análisis multivariables, cuánto contribuye cada una de estas variables. Y aquí vemos un ejemplo de que los sedimentos marinos, la composición, nos da un R cuadrado de 0.10, o sea, de un 10%. Cambio geográfico entre playas, también un 0.10. Lo que sería el ancho del intermareal o la pendiente, en este caso nos daba aquí un valor bajito de 0.04. En Costa Rica, si estaba protegida o no la playa, nos daba un valor bajito. Y todos estos pueden interactuar, pero el conjunto de todas esas interacciones, de todos estos diferentes variables, factores, nos explican la fauna de las playas de arena de Costa Rica en un 0.19 de R cuadrado, o sea, un 20% de la varianza es explicada por factores que podemos decir ambientales para Costa Rica. ¿Qué quiere decir eso? Que el restante 81% es explicado por otros factores que no son los que se midieron en el campo en ese momento. Que ahí, ¿cuáles son? Comportamiento biológico, época de reproducción, oscilaciones en la población debidas a cambios climáticos en el tiempo que nos pueden causar abundancia o decrecimiento, depredación por peces, por aves, competencia entre las especies, competencia dentro de las mismas especies, todos esos factores biológicos nos pueden ayudar a explicar ese restante 81% que no se explican con las variables que tomamos en el campo en ese momento, porque es un ambiente dinámico. Y en el muestreo lo que hicimos básicamente es como tomar una fotografía de lo que vive en ese momento en la playa. Pero hay historias asociadas a cada población que no estamos viendo. Y de ahí que lo mejor no es solo hacer un muestreo de un solo día, sino ojalá tomar réplicas a lo largo del tiempo. Pero en el trópico no es tan fácil o no hay tanta presencia de ese tipo de datos. En zonas de clima templado sí es más común. El comportamiento va a variar porque a algunos organismos les gusta enterrarse cuando está soleado, salir cuando es de noche y cuando sea marea baja. Si es de noche y es marea alta, les gusta estar enterrados. Si es de noche y es marea baja, les gusta salir para movilizarse. Y uno puede hacer experimentos con estos organismos en el campo, ponerles luces falsas en la marea baja o llevárselos a un acuario y simular las condiciones para ver cómo se comportan y simular lo de la playa. Se pueden hacer trasplantes, llevarse un organismo que vivía en una playa, que el sol salía por un lado y se ocultaba por otro, cambiarlos de posición de playa y ver si se comportan de la misma manera. Otros les gusta salir en las mareas altas de día y otros les gusta salir de los refugios en las mareas altas, pero de noche y así, varía. Cada especie varía en su comportamiento y la competencia se da mucho. Principalmente los crustáceos, los cangrejos suelen ser muy territoriales, van a tener interacciones por defender territorios, por defender sus tuberías contra otros organismos, principalmente los machos suelen enfrentarse mucho. También si hay una hembra, van a tener interacciones para cortejar a la hembra, llamarla hacia su refugio para que se dé la reproducción, o también los machos van a defender a la hembra de que no se la lleve otro macho, que llegue al tubo a querer llevársela. Entonces, en ese sentido hay mucha competencia. Las hembras también pues van a tener su competencia para seleccionar mejores machos para después su descendencia, etcétera. Y son otro tipo de estudios que se pueden hacer. Muchas veces para estudiar cangrejos se puede poner un cuadrante y estudiarlos por medio de binoculares y estar anotando los comportamientos, o también poner cámaras para estarlos filmando y después estudiar esos videos. Y lo otro es la presencia de dunas ya en la parte alta. La duna es una acumulación de arena que se hace en la parte de atrás de las playas y esas dunas pueden tener de algunos centímetros a ser de bastantes metros. Y las dunas nos van a proteger la parte trasera de la playa para que se dé el asentamiento de plantas y para que se dé toda una comunidad de artrópodos que va a estar asociada en esa parte de la playa.
Y aquí a nivel mundial podemos ver zonas donde se desarrollan dunas de varios centímetros o de metros, todos los que están verde, y zonas donde hay muy pocas dunas en esta parte del norte, muy norte, o estas zonas de mares muy protegidos como el Caribe, en la parte interna del Mediterráneo o de este Mar Rojo, etcétera. Pero en partes más expuestas, como hay más erosión, más movimiento del sedimento, más vientos también, se logran acumular arenas en las playas y hacer dunas. La duna entonces va a venir por esa interacción del viento que va a empujarme ese sedimento, lo va a tener acumulándose en la parte alta de la playa y me va a propiciar la colonización por plantas y la colonización por diferentes organismos, principalmente insectos. Va a empezar a llegar vertebrados de la zona terrestre a consumir esos insectos. Va a haber fauna intersticial, muchos nematos, pero se nos va a reducir los crustáceos, se nos va a reducir también especies más marinas, pero si nos incrementa desde el litoral medio hacia la parte de la duna, nos va a incrementar las interacciones de especies. Y podemos ver cadenas tróficas que están sustentadas por las plantas o por los insectos que habitan en la duna y atrayendo incluso vertebrados y otros depredadores como lo son quelicerados, arañas. Entonces, toda la parte de la duna se puede estudiar. Aquí en Costa Rica, donde vamos a ver dunas, son pequeñitas, pero vamos a ver, por ejemplo, en el Golfo de Nicoya, en toda la zona de Chacarita, Guacalillo, ahí se forman dunas. En la parte norte de Costa Rica, el Golfo de Santa Elena, el Golfo de en la Bahía Salinas, perdón, en las Islas Murciélago, ahí se nos van a formar dunas más grandes en las playas. Entonces son como los ambientes más claros donde podemos encontrar dunas en Costa Rica. Y acá también pues tenemos plantas que nos colonizan y son muy características del Pacífico y del Caribe, incluso están distribuidas en las zonas tropicales del mundo, que suelen ser las mismas especies. Una es que aquí en Costa Rica se le llama churristate de playa, que la especie es Hipomoeba prescaprae de la familia Convolvulaceae, es una rastrera, se va a caracterizar por estas flores color moradito lila, con esta forma circular, pero adentro se ve estas líneas que las dividen, y las hojas muy coriáceas. Y esta rastrera se puede extender varios metros en la parte de berma hasta la zona de la marea alta, el límite de marea alta, y nos va a propiciar hábitat para diferentes organismos que se van a refugiar ahí, muchos insectos, muchos escarabajos, larvas de dípteros, estafilínidos, etc. La otra es el frijol de playa, que se llama Canavalia rosea, es una fabácea, y esta tiene tallo rastrero, pero se puede enterrar varios metros por la arena y estar saliendo a lo largo de toda la parte de berma y hasta la zona de marea alta. Y nos va a crear también otro ambiente para que los organismos vivan ahí. Y en estas enredaderas vamos a encontrar, dependiendo de las playas, también poblaciones de lagartijas que están ahí consumiendo los invertebrados. Y el zacate más común de las playas es Uniola pittieri, que va a estar, es muy común verlo en estos pequeños racimitos de forma estolonífera, creciendo por la parte alta de la playa, o en zonas de dunas como esta de Guacalillo, hacer poblaciones sumamente grandes, porque aquí el zacate está más protegido del viento que viene del mar y logra estabilizarse el sedimento bastante y se hace estas densidades grandes de ese zacate. Y esto es todo otra parte de la playa que se puede estudiar principalmente enfocado en lo que son artrópodos. ¿Cuáles son los artrópodos principales? Vamos a tener zocópteros viviendo en la parte de arena o en estas partes de vegetación, que son insectos en este caso que no tienen alas y se andan moviendo por ahí en el sedimento. Vamos a tener estafilínidos que son específicos de las playas de arena, también carecen de alas. Y después vamos a tener hexápodos como los colémbolos, que ellos se pueden enterrar incluso en el sedimento y salir en las mareas altas. Entonces tenemos esta variedad de organismos que son artrópodos. Y el estudio más grande
ya que se puede hacer de observación de todo lo que ocurre en la playa, quiénes se comen con quiénes, cuál es la interacción. Y aquí, este es un ejemplo en una playa de Perú. Todos estos grupos de especies que están aquí son los que viven en arena, y por este lado son todas las especies que vienen en la parte marina de la playa y cómo están interactuando, quiénes se comen unos con otros. Aquí está el cangrejo fantasma, que es un componente clave en muchas playas, donde se hace como el link entre la parte terrestre y la parte marina. Y vamos a tener desde vertebrados, insectos, fitoplancton, zooplancton, aves costeras, aves terrestres, todas confluyendo en esta zona de la playa, donde se forman un montón de interacciones biológicas. Y estos estudios se pueden hacer por observación, o también hay otras técnicas que vemos más adelante. Y en las playas vamos a tener el fitoplancton de la zona de rompiente y de la zona de surf. Todo el fitoplancton que está viendo acá suele tener migraciones de la columna de agua, bajar al sedimento, estar enterrados en el sedimento y después volver a subir a la columna de agua cuando la marea está alta. Y hay especies de diatomeas que son muy características de las playas, y nos van a formar estos perfiles de clorofila desde la orilla, donde hay más clorofila en el sedimento, en estas zonas altas, y eso se va perdiendo conforme nos vamos acercando más profundo en la playa. Y también el detritus va a aumentar conforme vamos hacia la parte intermareal, y entonces de ahí viene toda esa materia orgánica que ellos van a estar consumiendo. Y esas cadenas tróficas, pues hay mucha exportación de materia orgánica que llega a los diferentes grupos, desde la parte marina, por el fitoplancton, de playa, que llega a la parte de playa y finalmente a la parte terrestre. Y estos son ejemplos muy comunes de fitoplancton de diatomeas, que también son bentónicas, Anaulus, que es de esta forma, y después Asterioneiopsis, que se coloca de esta manera, y por esos ciclos de hundimiento, resurgimiento, utilización de la luz, pueden formarnos espumas que vemos en la playa, y parte de la espuma que hay veces llega de color cafezucho, como parches pequeños, es muchas veces acumulación de materia orgánica y de diatomeas vivas que están haciéndose fotosíntesis, y después ellas se vuelven a hundir en el sedimento, pasan enterradas un rato, y cuando hay de nuevo suficiente luz, salen de nuevo al agua para hacer fotosíntesis. Y esto nos alimenta mucho las playas. Y la otra fuente de alimentación de muchas playas es por los huevos de tortuga marina. Las tortugas van a llegar, pueden poner huevos en diferentes posiciones de la playa, desde la marea baja, donde los huevos de ellas van a morirse por la influencia del agua salada, no van a pegar esos huevos, se van a pudrir y nos van a producir materia orgánica para el bentos, hasta las partes altas donde ellas van a ir poniendo huevos, y ellas van a ser más exitosas, muchas en la parte alta de la playa. Pero ahí pueden las plantas causarles problemas, y los huevos igual romperse y estar disponible para ciertos artrópodos. Un animal que se beneficia mucho de los huevos de tortuga en el Caribe es Ocypode quadrata, que es el cangrejo fantasma del Atlántico, y ellos pueden excavar hasta, este es un nido de huevos de tortuga que se está trasplantando, y cuando se llegó al final del nido, se encontró un cangrejo comiéndose los huevos de las tortugas. Entonces ellos hacen túneles para llegar hasta estos nidos. Y los huevos que se dañan muchas veces es por culpa de larvas de díptera, de sarcofágide, que se entierran en arena. Las moscas adultas ponen los huevos en arena. Estas larvas van a excavar hasta los huevos de la tortuga. Se cree que los pueden penetrar y consumirlos. Y después la larva va a salir, va a hacer pupa en arena, y en la superficie de la arena va a salir ya el adulto. Va a extender las alas y va a salir volando. Entonces, playas de tortugas también son importantes estudiarlas primero por las tortugas, donde ponen los huevos y su ciclo, pero también por las cadenas tróficas que alimentan. Y bueno, eso era lo que estaba para esta parte de las playas de arena, que bueno, era bastante, pero es el resumen general con el que ya ustedes
pueden manejarse de lo que ocurre ahí principalmente. Entonces, bueno, eso era, y no sé si hay alguna pregunta extra, si no ya terminaríamos con la lección y lo que tocaría sería vernos el viernes a la 1 para salir de gira en el CIMAR. Entonces, sí, bueno, si no, entonces ahí les dejo las 2 clases grabadas, la que nos dio Eddie Gómez en un video y por aparte este video de la parte de playas de arena. Y nos veríamos. Profe, Sí, adelante. en el momento que nosotros nos toque identificar esos bichos que nosotros tengamos, ¿usted nos va a proveer algún tipo de clave para poliquetos, algo por el estilo? Sí, sí, bueno, les puedo pasar las claves de México que hay de poliquetos, pero son pocas especies y también las podemos ver. O sea, yo les voy a ayudar siempre para verlas, pero las claves de poliquetos generales que se usan son las de México para esta zona y se las voy a pasar que están disponibles en internet. Igual moluscos se identifican con el libro de King o con el libro de Cohen y Valentich. Y los crustáceos, muchos se pueden identificar con la guía de la FAO, que está también disponible. Y los isópodos y anfípodos, bueno, los isópodos con un artículo de Brusca, que se los voy a poner también disponible. Y los anfípodos, pues ya hay que buscar guías más especializadas porque no hay mucho publicado de eso, pero sí se puede buscar. Profe, y yo tengo otra pregunta. Usualmente micromoluscos no suelen salir en la parte así, costera. Sí, Usualmente es... suelen salir en la parte infralitoral de las playas. Pueden salirle juveniles, que hay veces se van después cuando se asientan. Muchos moluscos de la zona rocosa, hay veces se asientan primero en arena y después migran a las zonas de roca. Incluso uno se puede encontrar juveniles de Vermétide, que todavía se pueden movilizar como si fueran un gastrópodo normal, un caracol, muy pequeñitos, y ellos después buscan la zona rocosa, los que lo logran llegar, y ya se asientan sobre la roca. Murícidos pequeñitos, todos estos cefalaspidios también pueden salir. Entonces sí, y los secum, hay unos que se llaman secum, que son muy comunes de las playas de arena. Y otra pregunta, en el estudio que hicieron en el Caribe, en el que vieron la parte horizontal, Sí. ¿ahí encontraron moluscos o solamente se estudió la parte de poliquetos? No salieron moluscos porque eso fue como el nivel del borde de la marea. Seguramente muestreando en la parte infralitoral o marea muy baja, ahí se pueden encontrar moluscos. Pero toda esa parte, digamos, está muy poco estudiada. Básicamente ese es el único estudio y uno de playas de tortugas marinas que les puse acá muy brevemente. Son los 2 únicos trabajos que ven insectos, ven invertebrados marinos en playas de arena. Entonces, la parte de moluscos falta. Seguramente hay más, pero no se ha estudiado mucho. Son playas que tienen un oleaje más fuerte, entonces también a los moluscos les cuesta más habitar ahí, pero de fijo hay, solo que falta más estudiarlo. Caribe Norte es una parte que necesita mucho estudio biológico. Sí, siempre tuve esa duda yo con el Caribe Norte. Como nunca he visto muestras del Caribe Norte de moluscos, yo, qué raro, ¿por qué? Ya entiendo más o menos por qué es. Sí, en realidad ha sido falta de gente que vaya a estudiar. Muy probablemente cerca de la salida del Pacuare, usted en esos sedimentos encuentre más moluscos, pero también ahí hay que tener cuidado con los cocodrilos, ¿verdad? Pero sí, hace falta estudiarlo y de fijo hay más moluscos. En el Caribe hacen falta más estudios de moluscos en sedimentos blandos.